Señores, estamos de vuelta y estamos de vuelta con todo. Estamos de vuelta para hablar de qué hace que el músculo crezca de verdad. Y este es el primero de una serie de vídeos que voy a empezar a hacer en el cual os voy a decir absolutamente todo lo que sé acerca de la hipertrofia, acerca de la ganancia muscular. Así que si de verdad queréis ganar músculos, si de verdad queréis que vuestros entrenamientos empiecen a tener sentido y queréis dejar de perder tiempo con vuestras vidas, hacedme caso. Escuchadme, entended el vídeo y por supuesto seguid la serie. Este vídeo, como estaréis viendo en pantalla, lo he hecho apoyándome en un documento que he diseñado y estructurado de tal forma que me pueda permitir llevar a cabo el vídeo de una forma concreta, fluida y que pueda cuadrar en la cabeza de todo el mundo. Así que, si os parece bien, vamos a ver cómo se estructura este documento. Vamos a empezar haciendo una breve introducción acerca del tema y después ya entraremos en materia hablando primero de qué entendemos por crecer músculo, es decir, qué entendemos por hipertrofia muscular. Luego pasaremos a explicar el músculo como un sistema adaptativo. ¿Qué es lo que es? Básicamente es un sistema adaptativo y está muy bien que lo entendamos de esta forma porque a mí por lo menos me ha ayudado a ver el tema del entrenamiento de otra forma completamente diferente a como la veía antes. También os quiero adelantar que en este vídeo no voy a hablar de entrenamientos, no voy a hablar de repeticiones, no voy a hablar de series, no voy a hablar de rutinas. No, este vídeo es para entender las bases, para entender cómo funciona la hipertrofia y para entender los conceptos más primordiales que debes empezar a manejar si quieres luego poder meterte en materia ya con temas más específicos. El siguiente punto que trataremos será acerca del estímulo que más importa. En este caso ya os adelanto que es la tensión mecánica, clave para ganar músculo, clave. Si no tenemos tensión mecánica nos podemos olvidar, básicamente. Por último hablaremos también de por qué más no siempre es mejor. Ya supongo que ya lo sabréis todos, aunque la mayoría no lo aplicaréis, pero entrenar más, entrenar más días, entrenar con más frecuencia, entrenar con más volumen, no siempre tiene por qué traducirse en más ganancias musculares. Y espero que esto os quede claro, por lo menos después de concluir el vídeo. Terminaremos, por supuesto, con una conclusión y os dejaré también la bibliografía a través de la cual he podido estructurar un poco mi cabeza y desarrollar este vídeo. Vamos a empezar introduciendo. Este vídeo no va de rutinas ni de trucos, va de entender qué condiciones tienen que cumplirse para que el músculo tenga motivos biológicos para crecer. Deben darse una serie de condiciones, el músculo debe verse envuelto en una serie de condiciones para que se pueda permitir crecer, porque esto no es gratis. Esto es igual que el agua. El agua no se evapora hasta que alcanza cierta temperatura, en específico hasta que alcanza los 100 grados Celsius. Creo que hay excepciones, pero igualmente, si esa condición no se da, la mayor parte del agua, o en la mayoría de casos el agua, no se va a evaporar. Pues el músculo no tiene por qué ser diferente. Si no se cumplen una serie de condiciones, el músculo no va a tener la necesidad biológica de crecer y por lo tanto no va a generar hipertrofia. ¿Qué entendemos por crecer músculo? Cuando hablamos de crecer músculo, hablamos de hipertrofia, un cambio relativamente estable, que no permanente, en el tamaño del tejido muscular, distinto de la congestión, de la inflamación puntual o de la simple mejora técnica. Aquí hay un problema muy gordo y es que muchísima gente tiende a confundir la hipertrofia con el tamaño. Y no es así. Cuando tú hipertrofias el músculo, este músculo crece, sí, gana tamaño, esto es una realidad. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. Ahora bien, el hecho de que tu músculo se vea más grande, el hecho de que tu músculo haya crecido en tamaño, no significa que lo haya hecho a través de la hipertrofia. Hay muchos caminos a través de los cuales el músculo puede hacerse más grande. Y es que, por ejemplo, ya os lo he puesto en el PDF, pero tenemos la congestión. Cuando nosotros entrenamos, ¿vale? Cuando nosotros entrenamos y el músculo se ve estimulado, cuando nosotros estimulamos al músculo y por lo tanto le generamos un estrés, este músculo responde en forma de inflamación. Esto es lo que conocemos como congestión. Congestión es aquella situación en la que nosotros nos vemos al espejo y nos vemos más grandes. Vemos que tenemos las venas que están bombeando sangre, que se ve prácticamente todo el mecanismo del cuerpo. Vemos como el brazo nos mide pues sustancialmente más. Esto es congestión y esto lo vamos a poder observar durante el entrenamiento y durante los minutos posteriores al entrenamiento. Pero este es un estado temporal, no es como la hipertrofia. La hipertrofia genera crecimiento muscular
y un aumento del tamaño estable. La congestión no genera crecimiento muscular, genera un aumento del tamaño temporal, no estable. Y digo esto básicamente porque si confundimos entre congestión e hipertrofia, ¿por qué no meter también en el saco a aquel que se pinche aceite para que sus bíceps se vean más grandes? Al fin y al cabo está ganando tamaño, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que os he comentado antes, el músculo como sistema adaptativo. El músculo no crece por estética ni por voluntad. Crece como respuesta adaptativa cuando el organismo interpreta que, para sobrevivir y rendir mejor, necesita aumentar su capacidad para producir fuerza bajo demanda. Si hay una cosa que tenéis que entender, es que el músculo no crece porque sí. El músculo crece para poder responder a demandas futuras. ¿Demandas de qué? Demandas de fuerza, demandas de energía, demandas de movimiento, demandas de etcétera, etcétera, etcétera. El músculo crece para adaptarse y poder solucionar problemas en el futuro. Cuando tú entrenas, lo que estás haciendo es estimular al músculo. Este estímulo lo que hace es estresar al músculo. Y este estrés es el que le indica al músculo que o se espabila o a la próxima muere. Porque el músculo no entiende que tú estás en un gimnasio sentado con una barra encima haciendo press de hombros tranquilamente. El músculo no distingue entre eso y el que se te caiga una roca encima de la nada. Entonces, cuando resulta que lleva varios días en los que se le están cayendo rocas encima, igual llega un momento en el que el músculo dice, oye, ¿y si nos preparamos para esto? Porque igual mañana vuelve a caerme otra roca encima. Igual estaría bien que mi músculo estuviese adaptado, claro, que fuese un poco más grande y que pudiese soportar el peso de la roca. Por eso os digo, y ya sin tonterías, que el músculo se adapta. El músculo no crece porque sí. El músculo crece porque tiene un motivo para hacerlo. Y para ello necesita que nosotros lo estimulemos para generarle una serie de estresores que le obliguen y que no le dejen otro camino que el de la adaptación y el crecimiento muscular. La hipertrofia es una respuesta al estrés, no un objetivo consciente del cuerpo. Y por favor, que esto quede muy claro. Y ahora vamos a hablar del estímulo más importante. Vamos a hablar de la tensión mecánica. La señal más consistente para iniciar adaptaciones es la tensión mecánica sostenida en el músculo. No es moverse mucho, sino exponer fibras a una exigencia real y repetida que el cuerpo no puede resolver sin adaptarse. Mira, a mí me pasó durante muchísimo tiempo que la gente me decía esto de que para hacer crecer al músculo necesitabas exponerlo a la tensión mecánica, entre otras cuestiones que ahora después trataremos por encima. Y yo nunca llegué a comprender lo que era la tensión mecánica. Y la verdad que el día que lo hice, me di cuenta de lo simple que es. Tú imagínate, para poner un ejemplo, que te estás atando los cordones, ¿vale? Tú coges los cordones y empiezas a estirar, ¿vale? Tú generas una fuerza, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Dos fuerzas contrarias que empiezan a estirar los cordones hasta que llega un punto en el que ya no dan más de sí. Ahí podemos decir que los cordones están tensos, que han llegado a su punto de tensión máxima. Pues esto con el músculo es igual. La tensión no es otra cosa que la interacción entre el estiramiento y la fuerza. Cuando nosotros entrenamos, lo que estamos haciendo es contraer y estirar el músculo. Cuando hacemos un curl de bíceps, por ejemplo, nosotros estiramos y contraemos. Y eso lo hacemos siempre con una carga encima, que en este caso puede ser una mancuerna, por ejemplo. Eso es la tensión mecánica. Cuanto más tiempo de tensión haya y cuanto más peso tenga que soportar el músculo, más tensión estaremos ejerciendo, más tensión mecánica. Y por supuesto, no te confundas, más tensión mecánica no tiene por qué ser mejor. Si tú empiezas a estirar los cordones como un loco, llegará un momento en el que te los cargues. Entonces, con el músculo, ¿por qué iba a ser diferente? Si tú estás poniendo una carga que no eres capaz de levantar y estás estirando en demasiado el músculo y estás haciendo barbaridades, te vas a lesionar. Es que te vas a lesionar, no queda otra. Te vas a lesionar y luego no podrás entrenar durante meses. Y por eso es importante que entiendas que, aunque estos mecanismos son básicos y sin ellos no vas a poder generar masa muscular y no vas a poder generar hipertrofia, tienes que entender que más no siempre tiene por qué ser mejor. Que tú ejerzas más y más y más y más tensión mecánica puede estar bien hasta cierto punto, siempre y cuando no te rompas el músculo. Luego tenemos más mecanismos que también interfieren
en la ganancia de masa muscular. Entre ellos, y los voy a nombrar de forma muy superficial, están el daño muscular. Para entender el daño muscular tenemos que entender cómo funciona el músculo, ¿vale? El músculo tenemos que entenderlo como un conjunto de fibras. Y cuando nosotros estamos entrenando y exponemos al músculo a la tensión mecánica de la que os estaba hablando antes, se generan lo que se conocen como microroturas. Estas microroturas son, pues eso, pequeñas roturas en las fibras del músculo que hay bastante consenso acerca de que pueden, pues eso, generar hipertrofia. Ahora bien, ya os digo, es que estas microroturas, si no es porque hay una tensión mecánica detrás, no se generan. Por eso hablo de que el estímulo más importante a la hora de ganar músculo es la tensión mecánica. Aparte del daño muscular, también tenemos el estrés metabólico. El estrés metabólico, sin meterme mucho en materia, se produce cuando se generan una serie de subproductos en el músculo. Esto, básicamente, nos hace entender por qué, incluso cuando nosotros no estamos ejerciendo mucha tensión mecánica y estamos a lo mejor trabajando con un rango alto de repeticiones o con poquito descanso, lo que no nos permite ejercer, como os digo, mucha tensión mecánica, aún así se puede ganar músculo. Esto lo explica muy bien el estrés metabólico. Es otra vía a través de las cuales podemos generar músculo. Pero ya digo, si no hay una base de tensión mecánica, es imposible que se genere ganancia muscular, que se genere hipertrofia. Ya por último vamos a hablar de por qué más no siempre es mejor. Y este punto, de verdad, es importante. Parece banal, pero es importante. Más trabajo no equivale automáticamente a más crecimiento. El estímulo solo se convierte en progreso cuando el volumen y la intensidad están dentro de un rango que permite recuperar, repetir y acumular adaptaciones sin quedar enterrado por la fatiga. Y este punto no lo confundáis. No voy a hablar de descanso, no voy a hablar de horas de sueño, porque no es el caso. Ya digo que haré más vídeos. Esto tengo la pretensión de que se convierta en una serie y hablaremos de todo. Hablaremos de descanso, hablaremos de sueño, hablaremos de nutrición, hablaremos de un montón de cosas. Todo relacionado con la ganancia muscular. Pero en cuanto a por qué más no siempre es mejor, me refiero a lo que estaba hablando justamente antes. El hecho de que tú ejerzas tensión mecánica es necesario para que puedas producir hipertrofia. Ahora bien, si tú te pasas produciendo, generando tensión mecánica, vas a romper el músculo, te vas a lesionar. Entonces, más no siempre es mejor. Y es que en cuanto a los otros mecanismos, más de lo mismo. Si tú, por ejemplo, en cuanto al estrés metabólico, empiezas a estresar metabólicamente al músculo en demasía, va a llegar un punto en el que estés muy cansado porque estés haciendo muchísimas repeticiones, porque no estés descansando entre series y no vas a poder levantar peso, no vas a poder generar prácticamente tensión mecánica, porque recordemos que para generar tensión mecánica, aparte de que haya un estiramiento, tiene que haber una fuerza que permita generar ese estiramiento. Entonces, si nosotros estamos con cargas muy bajas y a muy altas repeticiones, pues hasta cierto punto podremos generar músculo gracias al estrés metabólico. Pero si nos pasamos, va a llegar un punto en el que no vamos a estar generando prácticamente tensión mecánica y por lo tanto no vamos a ver ese esfuerzo recompensado. Cuanto al daño muscular, igual. Una cosa es que las microroturas, una cosa es que las roturas de esas pequeñas fibras puedan generarnos hasta cierto punto hipertrofia y otra cosa es que te pienses que cuantas más microroturas generes, más ganancia muscular vas a ver. No. Si tú te pasas generando microroturas, lo que vas a hacer es cansarte y lo que vas a hacer es no poder terminar tu entrenamiento. Vas a empezar a sentir molestias, te vas a sentir mal, te vas a sentir muy cansado y no vas a poder terminar tu entrenamiento. Vas a hacer un ejercicio y al siguiente no vas a poder levantar ni la mitad de peso que habrías podido levantar en condiciones normales. Y ya digo, en su momento ya hablaré del descanso y de las horas de sueño, que también es súper importante, pero es importante que entendamos esto. No nos pasemos, porque si no lo único que vamos a conseguir van a ser molestias y lesiones. Y no nos pensemos que más es mejor. El hecho de que tú te estés 3 horas entrenando en el gimnasio porque lo haga el culturista de turno no se va a traducir en que tú ganes más músculo. Probablemente cuando lleves ya 2 horas entrenando, tu músculo haya generado tantos subproductos, tanto lactato a través del estrés metabólico, que no pueda prácticamente levantar peso y no genere tensión mecánica. Lo único que vas a conseguir es dañarte las articulaciones y no generar ganancia muscular. De hecho, vas a retrasarte en tu objetivo. Bueno, y ya para terminar y concluir, decir que si tuviera
que resumirlo en una idea, el músculo crece cuando combinas un estímulo suficientemente exigente con recuperación suficiente y tiempo suficiente. Lo demás son herramientas secundarias que solo funcionan si ese trípode está en su sitio. Lo que os comentaba, básicamente el músculo requiere de un estímulo para generar estrés y así poder adaptarse y crecer, pero esto por supuesto que requiere de su pertinente descanso, como ya os he comentado en el punto anterior, y más allá de eso, también requerimos de tener un marco temporal establecido. ¿Por qué? Una persona que lleva entrenando un año, por lo general, no va a poder acercarse al nivel de una persona que lleva 5 años entrenando. Y aquí entra la genética en juego, por supuesto, no voy a decir que no. Hay gente que tiene genéticas privilegiadas y que en semanas alcanza lo que otros han conseguido en meses, o que en escasos meses alcanzan lo que otros han conseguido en años. Pero esto no quita que el tiempo es un factor que está ahí y que no va a dejar de actuar porque tú tengas una buena o una mala genética. Esto es ley de vida. Y nada, señores, ya para despedirme, espero que de verdad os haya servido este vídeo, que hayáis podido entender cómo funciona el mecanismo de la hipertrofia, que parece muy sencillo, pero que realmente tiene sus puntos y sus cosas. También os dejo la bibliografía que he utilizado para desarrollar este vídeo y sobre todo para ordenar mi cabeza a la hora de estructurarlo. Y si alguien quiere indagar un poco más o investigar un poco más, puede usarla sin problema. Así que nada, espero que os haya servido y estaros atentos porque voy a seguir subiendo más vídeos de la misma índole. Va a ser una especie de serie en la que voy a hablar tanto de hipertrofia como de todo lo relacionado con la ganancia muscular y os aseguro que si me hacéis caso a mí, vais a poner muy fuertes, pero realmente fuertes. No, es que no hay excusa, señores, no hay excusa válida.